arde el rancho, o por lo menos esto es lo que ha publicado este medio digital por la intervención de la diputada Grace Hernández en el pleno de la Asamblea Legislativa, confrontando al procurador de la Nación, Anel Bolo Flores. Antes, quiero mandarle un saludo a la señora Emma en una escuela de la localidad. Su nieta se acercó a mí y me ha dicho, ¿usted es el Juno? Yo le dije que sí. Y ella me dice, mi abuela está muy contenta del saludo que le mandó la vez pasada. Bueno, hoy te mando nuevamente un saludo para la señora Emma de parte de tu amigo el Juno. Su nietecita se acercó inocentemente y me dijo que si soy yo el Juno. Bueno, sí soy, y también para la nieta va el saludo, y para todas las personas que ven mi contenido va este esfuerzo. Seguimos dándole duro a los corruptos, seguimos dándole duro a los que mienten en el país, y seguimos siempre en busca de la verdad, esa verdad que los medios tradicionales de Panamá y el mundo siempre te quieren ocultar. Pero aquí no. Aquí vamos sin tapujo, ¿eh? Arde el rancho. Diputada Grace Hernández le recuerda al contralor PRD, Anel Bolo Flores, dónde están las botellas que él está buscando. Vamos a escucharlo. Let's go. Gracias, presidente. Tengo unas imágenes que me encantaría que puedan compartir. ¿Imágenes? Ok, este es Bolo Flores con el PRD, partido que detesto, usted lo sabe. Usted sabe que yo detesto ese número 11 de golpe de estado de 11 de octubre de 1968. Usted sabe que yo detesto eso, que es un partido que se burla del país y de la historia y de la memoria de los panameños, pero yo cada vez que pueda recordarlo, lo voy a recordar. Ese 11 es el 11 de un golpe de estado. La entrada de la bota militar de los secuaces y amigos de Omar Torrijos, dictador, ¿verdad? Y después Manuel Antonio Noriega y otros trataron también en el camino de ser los dictadores, pero no lo lograron porque estos dos señores acaparaban todo. Tanto Omar Torrijos como el señor Manuel Antonio Noriega, ambos finados. Yo no sé en qué dimensión estarán, pero no me los quiero encontrar a donde yo vaya después que me muera. 11, número de golpe de estado. 11 de octubre de 1968. ¡Qué vergüenza! Por eso detesto. Y otras cosas más. Partido más corrupto que ha habido en la historia del país. Que cuando el PRD gobierna, al país le va mal. Sí, esa era la introducción que quería hacer. Ahora vamos a escuchar lo que dice Grace Hernández. Señor Contralor Anel Bolo Flores, las imágenes que corren en pantalla dicen más que 1000 palabras. Ok. No confunda ser mansa con ser mensa. No confunda ser mansa con ser mensa. ¿Qué pasa aquí con la diputada ChatGPT? Usted ya ha dicho en medios de comunicación que sabe dónde están las botellas. Sáquelas. Pero no afecte a los que sí trabajan. Siempre voy a defender a mis compañeros institucionales que veo todos los días realizar con empeño su trabajo. Y siempre voy a pelear por sacar las botellas y legislar por eso como lo he venido haciendo. Que Grace Hernández no piense que su dulce voz va a confundir al Juno con esto que es otro discurso de barricada, otro discurso batallonero, oportunista, demagogo, defensor de las botellas, porque eso es lo que está haciendo ella aquí, defendiendo a las botellas. Grace Hernández, la diputada de 51 años, ella lo dijo recientemente, la diputada de 51 años que es mala en la tecnología y que se apoya en ChatGPT para tomar decisiones en la asamblea. Impresionante. Impresionante la diputada Grace Hernández. No olvidar que es de Lombana, del lombanazo que nunca llegó. Lombana patrocinado por el poder económico. Esos que quieren que agitemos bandera multicolor. Gracias a Dios somos pro familia. Gracias a Dios esas ñañequerías y esas ñamuras no ganaron. Pero bueno,
Seguimos. Y le consta, si no usan las herramientas, ya ustedes tendrán que hacerle frente al país. Ahora, yo no entiendo por qué ella, qué quiere dar a entender con estas imágenes, que las imágenes hablan por sí solas. Bueno, sabemos que Bolo Flores es PRD, que caminó campaña, que se tiró para presidente, que no salió, que es un PRD de pura cepa. ¿Es pecado? Digo que no. Digo que no. El partido en sí es una cochinada. El génesis del PRD es una cochinada. Pero hay gente buena también allí. Yo saco a las personas y saco las ideas y los pensamientos. No porque yo siempre diga, y lo voy a decir siempre, porque el hecho de que quieras tapar el sol con un dedo no va a cambiar la verdad. La verdad es que Omar Torrijos era un dictador, desaparecedor de personas. Eso no lo vas a cambiar. Por más que tú digas que los tratados y que esto que otro. Un gobierno desaparece gente, un dictador y un corrupto. Es que eso es lo que era. Entonces, bueno, ya está. Pero bueno, eso no quita que tenía buenos pensamientos, buenas frases, buenas palabras, muy buenas ideologías, pero en la práctica es donde está el detalle. Bolo Flores tiene su pasado. No sé si turbio, no me consta, no me interesa. De eso que se encarguen las autoridades, las fiscalías y toda esta gente que tiene que investigarlo. Ministerios públicos, si es que lo pueden investigar, que pongan la denuncia. Pero que ahora está haciendo un trabajo. Bueno, es que yo me voy a poner a criticar a esa persona que era bebedor, que era alcohólico, que era de todo, consumía sustancias prohibidas y ahora se cambió porque cambió y ahora fue a la iglesia, conoció a Cristo y bla. Es lo mismo. ¿Cómo voy a criticar? Yo no tengo por qué juzgarlo a él en su vida personal o privada. Sin embargo, como funcionario tiene que rendir cuentas ante el pueblo, ante el país, ante el mundo, ante la nación. Porque es funcionario público. Entérate, por si no lo sabías. Lo que sucedió esta semana lo deja ver como incapaz del puesto que ostenta. Eso es falso y voy a demostrarlo ahorita mismo. Y si es así su gestión y así está fiscalizando la asamblea, estoy segura que no va a poder fiscalizar Panama Ports y menos la mina. Nuevamente, Grace Hernández cree que con su mentira, porque lo que está diciendo aquí es mentira, va a enredar al You Know y a los seguidores del You Know. ¿Por qué es mentira lo que dice Grace Hernández? Porque evidentemente, como lo dijo Bolo Flores, se hizo el esfuerzo de todo lo posible para boicotearle el trabajo y hacerlo ver como unos incompetentes a los profesionales de la Contraloría. Trancándole todo, imposibilitándole hacer las cosas, buscándole la quinta pata al gato, siempre un pero, siempre un peo, siempre. Entonces, no dice toda la verdad. Sí es cierto que hay gente incompetente dentro de la Contraloría, sí es cierto que hay botellas dentro de la Contraloría, es verdad, eso es indudable, pero también es cierto que la cueva de ratas es la Asamblea de Diputados. Por eso es que el pueblo panameño tiene tan baja aceptación de los funcionarios que están allí. Entonces, el pueblo panameño pide rendición de cuentas. Grace Hernández, estás de tapadera y de alcahuete de un montón de inútiles, ineptos que aparecen solamente a cobrar y que nunca van a trabajar en la asamblea. El que no la debe no la teme. ¿Cuál es el miedo? Vayan y marquen, como marcaron todos, como marcamos todos los que estamos en la empresa privada. Vaya y cobre por cheque, como cobramos todas las personas. Como que esas listas iban llenando las planas de 28 días de la semana, de 14 días, de 15 días a la semana. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Solo se ve en el gobierno. Bolo Flores, ponga en cintura. Esto quiere decir el boxeador, porque Grace Hernández es el boxeador que dice que no le dolió, pero entonces sí le dolió, porque se está quejando y si está ahí cogido, chille, compa. Gracias. Qué vergüenza. Ahí estamos viendo la imagen de una diputada más de tantos diputados tapadera, porque no es que es contra ella la cosa. Dana Castañeda, no te quedas atrás.
todos los diputados, escuché el comentario de que un solo diputado tiene planilla de $300,000. ¿Esto qué carajo es? ¿Qué es esta vaina? A poner orden, Boloflores, no le tengas miedo. El pueblo te apoya. Que se sepa la verdad de la sinvergüenzura en la asamblea. Que hay que investigar Panamá Port, sí. Que hay que investigar la mina también. ¿Por qué quieres desviar a todo el mundo que vaya para allá, que busquen allá? Allá también hay bellezas de miles de millones de dólares, claro que sí. Pero la asamblea hay que depurarla. Y hay que depurarla ahora es cuando. Ahora es que las flores huelen. Vamos con todo como tiene que ser. Con paso firme, Boloflores. El pueblo panameño te apoya. You know, pra.